Bueno, y un poco lo que nos preguntábamos, ¿no? Ocultó su embarazo y también quiso ocultar a su bebé en el fondo de la casa, porque esto sucedió en la misma casa donde vivía con sus papás, a los que les ocultó el embarazo. Elvesia Trigo, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Hola, Elvesia. ¿Cómo andan? ¿Qué podemos pasa? decir? Mira, en principio lo que se me ocurre es que es un fracaso como sociedad tenemos, ¿no? Porque que una niña de 15 años, que es una adolescente, no pueda realmente contarle a sus padres que está embarazada, quiere decir que el primer fracaso que tenemos es en no haber dado políticas dentro de la escuela para que las niñas y los jóvenes puedan hablar sobre su sexualidad y lo que sienten, lo que les pasa con total naturalidad. Con su círculo más íntimo, además. Sí, pero me parece que acá también el fracaso no es solamente de parte de los padres, porque yo creo que los padres están tan desamparados que tampoco pueden hablar de la sexualidad. Es como un tabú dentro de la sociedad, no se habla de esto. Y es importante empezar a decirle a las autoridades que realmente tiene que haber políticas dentro del colegio para poder hablar de que las chicas no tengan miedo de lo que sienten cuando aparecen las hormonas, que es esa irrupción tan fuerte dentro del psiquismo y dentro del cuerpo. Y hay todo un cambio biológico, también hay un cambio emocional. Y esta es una sociedad bastante pacata en algún punto, bastante cerrada, bastante, digamos, hipócrita, porque estas adolescentes están totalmente desamparadas, pero también los padres están desamparados, porque no hay que pensar que porque estamos en la época de las redes, que hay mucha conectividad y demás, que los chicos tengan acceso a un tema tan importante como es qué me pasa a mí con lo que yo siento, con lo que, digamos, emocionalmente me sucede, y seguramente con este bebé que ella transitó 9 meses con un bebé adentro de su cuerpo sin poder hablar con alguien. Ahora, una consulta. ¿Cómo hace una adolescente para esconder el embarazo durante 9 meses? Porque uno se puede fajar, que esto lo hemos visto en películas, en series, justamente tratando este mismo tema, el esconder el embarazo infantil. Hay muchas películas, sí. Exacto. Ahora, uno puede decir, se faja los primeros meses. Ahora, cuando ya el embarazo comienza a crecer la panza, crece el bebé, ¿cómo haces para esconder un embarazo? Lo que te preguntás es qué pasó con el entorno familiar, pero esta niña también debía ir a la escuela. Pero por supuesto. O sea, ¿cuánta gente vio esta situación y nadie acompañó, Y la escuela preguntó? la debe haber terminado la escuela con 5 o 6 meses de embarazo, aproximadamente. Claro, sí. O sea, acá habría como muchas miradas que no miraron. O sea, mucha gente que estaba viendo lo que sucedía, pero en una complicidad de silencio o en una negación total. La verdad que va a ser interesante. Estos casos son interesantes para empezar a interrogar un poco el entorno. Elvesia, yo cambio la dirección, ¿no? A ver. Cuando una mujer o una mamá adolescente, ¿no? Decide abandonar a su bebé, así lo que falta es el deseo. ¿El deseo de qué? De ser madre, de encontrarle un lugar en su vida, de cuidarlo. ¿Es la falta de deseo? No, tenés que pensar que esa joven está tan abandonada y está tan librada a su suerte como ese bebé. El bebé representa una parte de ella que también está abandonada y se quiere ocultar. Porque el hecho de quedar embarazada no significa que haya una construcción de madre. No existe eso. La construcción de madre se va haciendo en el tiempo y tiene mucho que ver con las figuras parentales, cómo han sido los propios padres con ella. Evidentemente, si esta niña, asustadísima, realmente sola, porque la verdad que tenemos a una niña sola, se le ocurre, no lo mató, porque esto es importante, no lo mató, lo escondió. Si no fue Tejerina, por ejemplo. A la manera, digamos, de ocultar algo que para ella parecía ser que podía ser que estaba en falta, en pecado mortal más o menos, que había hecho algo indebido, algo sucio. ¿Puede haber un cuadro así psicopatológico? Por supuesto, pero todo el grupo familiar lo tiene, no solamente esta joven. Ahora, me quedo con esto que pregunta Adrián y también lo extiendo a la educación.
pero no solamente la educación de la escuela, la educación de la casa. ¿Cuál es el diálogo que se tiene que tener con los adolescentes? Sobre todo, vos decías recién, bueno, hay una irrupción de las hormonas en donde, bueno, el adolescente necesita sacar afuera lo que siente. Sí. ¿Cómo haces para darle la confianza al adolescente de que puede hablar con los papás, de que le van a enseñar cómo se tiene que cuidar? Porque convengamos que un embarazo a los 15 años no se elige. No, se llama, tengo acá el libro de Adolescencia Hoy, que es el libro de la Escuela de Psicoterapia, donde Alejandra Cassin justamente toca este tema, y una de las cosas que dice que es un embarazo inoportuno, es un embarazo a destiempo. Es un embarazo que, bueno, llegó, pero no estaba esperado, no estaba en los planes. Tal cual. Ahora, vos insistís con esto de la confianza entre los padres. Yo creo que hay que ir un poco más atrás. A mí lo que me parece es que los padres están totalmente desmantelados emocionalmente. Los padres no saben cómo hablar de estos temas con los hijos. Mirá que hay libros, mirá que hay videos. Grecia, los padres acá en este caso no la fortalecieron a su hija para que ella afronte el embarazo. No le Esto dieron está los claro. recursos. La realidad es que esta niña, esta jovencita, esta adolescente estaba sola porque para transitar este embarazo 9 meses, como dicen ustedes, ¿cómo es que, a menos que sea muy delgadita, y si es muy delgadita, por ahí no se nota? No lo sé, habrá que ver qué tiempo tenía este bebé. Pero fíjense que ella actuó como, ¿se acuerdan los indígenas cuando iban al lado del río, las mujeres, y tenían el parto? ¿Qué habrá pasado con el cordón umbilical? ¿Quién lo cortó? ¿Estaba realmente sola? ¿Alguien realmente la acompañó? ¿Hizo realmente sola ella todo esto? ¿O hay toda una familia en conspiración que de alguna manera se hizo todo esto y se la responsabiliza solamente a la nena? No lo sé. Y la cuestión de ocultar, como lo planteábamos al comienzo de esta mesa, Helvecia, ocultó su embarazo, pero también a su bebé no lo mató, sino lo ocultó con tierra, lo cubrió con tierra. Sí, la idea esta de ocultar, de tapar, la verdad es como decir, bueno, acá no pasó nada, acá no hay nada, esto no existe. Es una manera de esconder lo que está y decir, esto no existe, no está, no pasó. No es una manera de decir, yo tapo esta situación y la niego y hago que no existe. Pero a mí me resulta muy difícil pensar que ella con 15 años habría que tenerla, la jovencita, y que en transferencia con confianza te pudiera contar realmente lo que le pasó. Pero ocultar significa una manera de esconder algo que ella vivía como una cosa que no estaba permitida, estaba prohibida. De todas maneras me quedo más allá, porque este es el disparador, ¿no? El caso de esta joven de 15 años, pero hay muchos otros casos que tal vez no se conocen y que están sucediendo ahora. Por ahí adolescentes que están transitando los embarazos, por ahí chicas que todavía no tienen idea cómo cuidarse y que tampoco pueden hablarlo con sus padres. Vos decís, los padres están abandonados emocionalmente. Sí. ¿Cómo se revierte eso? Y en su formación. Mira, el otro día escuchaba a Bilinkis, creo que se llama así, es un especialista en medios y en todo lo que tiene que ver con conocimiento de la persona y demás. Y él decía que el ser humano tiene como un gran problema, solamente estudia hasta los 30 años y después se olvida que tiene que seguir estudiando. Y yo creo que lo que tenemos que plantearle a los padres, que conocer, estudiar y aprender es desde el momento que nacés hasta el momento que te morís. Uno no puede dejar de lado toda la parafernalia de textos, porque te puedo asegurar que en materia de sexualidad, Argentina es pionera en todo lo que ha escrito. El tema es por qué eso no se lee, por qué los padres no tienen acceso, por qué los padres no tienen curiosidad que para ser padre hay que formarse y hay que seguir estudiando para saber cómo es el hijo, cómo transita la adolescencia, porque ese padre y esa madre seguramente tampoco saben cómo ellos transitaron su propia adolescencia, qué cosas le pasaron. Cuando vos decís, hay muchos adolescentes en este momento, según UNICEF y la, ¿cómo se llama esto? Huésped, la Fundación Huésped. Hay una encuesta que se hizo en el año 2011, el 50% de las adolescentes entre 16 y 17 años, ahí tienen su primer embarazo, 50%, y el 25% lo tiene por debajo de los 15 años. Helvecia, ¿por qué Muchísimo es eso. Claro, déjame terminar un poco la idea. Lo que quiero decir es que a mí me parece que
que realmente los papás no tienen idea de cómo hablar del tema, porque tampoco ellos han hablado con sus propios padres. Yo trabajo con muchas adolescentes que están en zonas marginales, digamos, y que los padres me vienen a consultar porque dicen, ¿cómo hago para evitar que mi hija de 12 años quede embarazada? Porque yo quedé a los 13 y tuvo su primer hijo a los 13. Entonces hay padres con sensibilidad que quieren aprender y evitar que sus hijos transiten los mismos caminos que ellos. Porque Ahora, alguien de 15 o 12 o 13 no está preparado para ser madre. Otra de las preguntas, Elvesia, es por qué... Perdón, quería terminar la idea. Por favor. ¿Por qué en las escuelas no se da la materia de educación sexual? Hay una ley que lo obliga a que esto se cumpla y no se está cumpliendo. Porque tenemos un grave problema, y perdón si alguien de acá es demasiado católico, tenemos un problema con la Iglesia. Tenemos un problema con la Iglesia Católica. Voy a hablar desde lo que yo conozco, no voy a hablar de las otras religiones. La Iglesia Católica tiene un grave problema, que es que realmente no permite todo el tema de conocimientos de educación sexual. Yo he estado trabajando bastante en Jujuy y ahí justamente me llaman siempre para poder trabajar con estos temas porque ahí el embarazo adolescente es terrible, además de abusos sexuales. Entonces, acá tenemos un problema como de choque de intereses. La Iglesia se quedó, no sé, en la época más o menos de la Inquisición. No se puede hablar de preservativos, no se puede hablar de lo que implica la calentura de los chicos, no se puede hablar de nada. Entonces, esto está muy trabado, está realmente muy dificultado porque hay algunos intereses que no permiten que realmente los docentes, que pueden estar muy bien preparados los docentes para poder enseñar a los chicos y a los padres, justamente porque es un acompañamiento completo. No puede ser solamente el niño o el adolescente el que aprenda, el que tenga la información. También tienen que acompañar a los padres, porque hay muchos padres que te dicen, ah, no, con ese tema no se meta. Eso es un tema de mi incumbencia en mi familia. Y esto no es así. Esto es de incumbencia de la sociedad en su totalidad. Porque cuando tenemos el fracaso, porque otra de las cosas que no dije, que el 75% de embarazadas no utilizan, ¿no es cierto? No han utilizado los adolescentes el preservativo. No saben cómo utilizar No hay campaña, las chicas tienen su primera vez y no saben que en su primera vez también tienen que usar preservativo. Totalmente. Porque muchas sostienen en la primera vez no se queda embarazada. Sí, chicas, en la primera vez también se queda embarazada. Y el preservativo no solamente es para evitar el embarazo, es para evitar enfermedades de transmisión sexual. ¿Ustedes también lo notan, Abigail? Elvesia, ¿lo nota? La falta de campañas, de avisos publicitarios. Antes creo que había más avisos, ¿no? ¿Ustedes también notan lo mismo que noto yo? ¿La falta de avisos, la falta de campañas? Yo no sé si noto la falta de avisos. ¿Sabes lo que veo, Adri? Es que en realidad, coincidiendo mucho con lo que dice Elvesia, hay una generación, sobre todo la de mi madre, por ejemplo, que es grande, no se hablaba de sexo. No se hablaba de las relaciones sexuales, no se hablaba ni siquiera de cuando vos tenías la primera menstruación, no se hablaba, porque era un tema tabú. No se pensaba, ¿entendés?, hablar con los papás de esto. Ahora, cuando yo empiezo a ser adolescente, quise hablar con mi mamá para que me contara cómo era el tema. Mi vieja tiene 75 años, para que me contara cómo era el tema. Vos sabés que me mandó a leer un libro, porque ella me dijo, yo te puedo enseñar, porque no podía quedar embarazada, todo lo que podés hacer para quedar embarazada. Ahora no te puedo enseñar lo que no podés hacer para quedar embarazada. Entonces, ¿a dónde recurrí? A una ginecóloga. Ajá. Pero pedí ir a una ginecóloga. Tal vez yo en esa situación sí tenía el recurso. Tenías las herramientas. Exactamente, claro, como para poder hacerlo. Hay muchas adolescentes que no lo tienen y papás que tampoco. Y si vos me decís que padres que tienen 37 años, que es mi edad en el día de hoy, que tampoco tienen los recursos para transmitir a los chicos de 15, 14, 13, no importa la edad que tenga, es preocupante al máximo. Hay poca educación, Elvesia, de los medios de comunicación también, ¿eh? Sí, pero, a ver... Vamos a seguir, me dice el productor acá, que se quede un ratito más, si puede. Sí, yo estoy dispuesta. Tengo la tarde para ustedes. Gracias.